Sí, ya. Bien, continuamos con nuestra siguiente conferencia y me voy a permitir presentar al conferencista. Él tiene una licenciatura, bueno, primero su nombre completo, que es Juan Noguera. Tiene una licenciatura en Educación por la Universidad Central de Venezuela, donde actualmente es profesor. También es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Católica, que se llama Cecilia Acosta. Ha sido director del Ministerio de Educación en el estado de la Amazonia, que es donde se desarrolla este proyecto, si no me equivoco. Y bueno, pues nada, hasta aquí lo dejamos para conocer ahora esta otra parte, ¿no? Del otro lado del proyecto, directamente en Venezuela. Bueno, buenas tardes, tanto a los que están acá en esta sala del rectorado de la Universidad de Málaga, como a todos los que nos siguen a través de la televisión vía internet, posiblemente en muchos de los países de Latinoamérica y quién sabe en cuántas partes del mundo. Un saludo para todos, tanto los que están en la sala como los que están lejos, ¿no? Más allá del Océano Atlántico o del Océano Pacífico. Bueno, efectivamente, venir a un seminario como este a dialogar y a comunicar, vamos a decir, los puntos de vista que se tienen sobre los pueblos indígenas y sobre su desarrollo educativo. Hace cuestión de minutos antes de comenzar la inauguración, yo le comentaba a Manolo Cebrián que precisamente la Universidad de Málaga había llegado al estado Amazonas en el momento preciso. O sea, no fue antes ni después, sino en el momento preciso, cuando los pueblos indígenas están discutiendo posteriormente a la aprobación de la Constitución de 1999, todo lo referente a lo que debe ser la educación para los pueblos indígenas, una educación que debe ser intercultural, que debe ser dinámica y que debe ser una educación que comunique experiencias tanto de un lado como de otro de las distintas culturas que, vamos a decir, llevan una praxis a lo largo y ancho de la geografía venezolana y muy concreto del estado de Amazonas. Son varios los estados de Venezuela que tienen población indígena, pero fundamentalmente el estado de Amazonas es el que tiene, vamos a decir, la mayor diversidad cultural, porque son más de 20 pueblos indígenas que milenariamente e históricamente han desarrollado toda una vida y toda una cultura. En el contexto de lo que nos trae acá, que son las nuevas tecnologías, hemos hecho profundas reflexiones, tanto aquí en la Universidad de Málaga como allá, con respecto a lo que el significado que tienen las nuevas tecnologías y la innovación educativa en los contextos multiculturales del estado Amazonas. Venezuela es un país que está conformado por 23 estados y un distrito capital. Ahí podemos ver en el mapa, así a grandes rasgos, el estado Amazonas es el que está en la parte inferior al mapa, como una cuña entre Colombia y Brasil. Y por eso tiene un significado muy importante desde el punto de vista geopolítico, tanto en sus relaciones con la República Federativa del Brasil, como con la República de Colombia, y a través de Colombia con todo el resto de los países andinos. Y además tenemos una historia común con los países andinos, ya que la experiencia del libertador Simón Bolívar traspasó las fronteras venezolanas para llegar, vamos a decir, a conformar toda una unidad política en los 5 países andinos que van de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. El estado Amazonas es uno de los estados de mayor dimensión en la República Bolivariana de Venezuela. Son casi 200.000 kilómetros cuadrados, para decir más concreto, son 178. O sea, prácticamente es un quinto de la parte del territorio venezolano. Sin embargo, desde el punto de vista de su población, allí solamente viven
una población cercana a los 150.000 habitantes, cuando Venezuela es un país de casi 30 millones de habitantes, pero gran parte de esa población, el 80% de esa población, se encuentra ubicada en el eje norte costero a lo largo de la faja costera del Mar Caribe. El estado de Amazonas está dividido en 7 municipios que lo conforman, que son Atues, Manapiare, Alto Orinoco, Atabapo, Río Negro, Maroa y Autana. El, el fenómeno del país de la concentración de población también se repite un poco en el estado de Amazonas, porque el municipio de Ature es el que tiene la mayor población de la región, del estado, pues, y allí está concentrada gran parte de la población del estado. Desde el punto de vista geográfico, podríamos decir que hay 3 palabras que definen a la geografía del estado de Amazonas: selva, ríos y tepuyes. Por ejemplo, allí estamos observando el cerro Autana, que es un cerro que tiene una importancia mitológica para los pueblos indígenas del Amazonas, porque para ellos es el árbol de la vida. La mitología dice que había un gran árbol con todas las frutas y todos los animales del mundo, y que ese árbol fue en una confrontación entre pequeños animales, entre los animales, entre la fauna, lograron, como diría yo, cortar el árbol, y el árbol cayó y desparramó por todo el espacio, y allí están, vamos a decir, todas las frutas, todos los animales y toda la vida, que es la simbología de la vida a lo largo de toda esta región de ríos, selvas y tepuyes. Vamos a decir que el río Orinoco es el río padre, es el río que, vamos a decir, es como la columna vertebral que lleva la vida y que es de gran importancia para todos los pobladores. En Venezuela dicen que es el río padre, ¿no? Es el 3er río de Sudamérica y es el 9º río del mundo. Bueno, la mayor parte de las poblaciones indígenas tienen que ver o con el río Orinoco o con alguno de sus afluentes. Muy cercana a la capital del estado, ahí están los raudales de Ature, que también en otras partes del estado existen estos rápidos que a veces constituyen un obstáculo para la navegación. Los ríos son los grandes caminos de los pueblos indígenas, porque es un inmenso territorio donde no hay poca vialidad, vamos a decir, terrestre, donde el transporte aéreo también es limitado, porque es una zona climatológica de mucha lluvia y muchos malos tiempos, vamos a decir, ¿no?, en la climatología. Sin embargo, el río Orinoco es el que asegura el transporte y la movilidad de toda la población. Y ahí estamos viendo una foto de los rápidos por los raudales de Ature. Ahora, el estado de Amazonas tiene una característica sumamente importante, que es una zona de gran reserva de biodiversidad, una de las más ricas del planeta, tanto en la vida animal como en la vida vegetal. Vamos a decir que creo que es la mayor riqueza. Hay también minerales, hay oro, hay uranio, hay no sé cuántas cosas, pero yo creo que el mayor símbolo de la riqueza es su vida vegetal y su vida animal. La diversidad que tiene la región es de suma importancia vamos a decir, para Venezuela y para todos, ¿no? En Venezuela está a la puerta de vivir una de las grandes revoluciones en las telecomunicaciones. Precisamente este año, en este momento, se está construyendo el satélite Simón Bolívar. Una vez piensa ser lanzado después de las Olimpiadas de septiembre, ¿no? Las Olimpiadas terminan en septiembre. En agosto
septiembre va a ser lanzado el satélite Simón Bolívar. Una vez en órbita, Venezuela tendrá total autonomía del satélite que le dará cobertura total a todo el territorio nacional, con una vida útil de 15 años y con la prestación de servicios no solo de telecomunicaciones, sino también de apoyo a la educación y de apoyo a la medicina. Eso va a ocurrir este año, en 2008. Ahí, como ya lo dije, es un satélite que atenderá las necesidades sociales de los venezolanos, y ahí podemos ver una foto con el prototipo de lo que va a ser el satélite venezolano, que está en manos del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Venezuela y que va a ser, vamos a decir, administrado por la empresa telefónica venezolana, CanTV. Otro de los saltos cualitativos en materia de telecomunicaciones tiene que ver con la fibra óptica. Venezuela para el año mayo del 2007 tenía 8.000 kilómetros de fibra óptica. Para finales del presente año, 2008, Venezuela pasa a tener 21.000 kilómetros de fibra óptica, incluyendo al estado Amazonas. Precisamente es una de las grandes, vamos a decir, novedades de esta apertura que está haciendo la compañía telefónica, ¿no? Y ya para este momento creo que van en 16.000, pero antes de que culmine este año, estará llegando a 21.000 kilómetros de kilómetros de fibra óptica bajo la, vamos a decir, bajo un pool que han hecho la empresa telefónica y algunas otras empresas del Estado, entre ellas PDVSA y la Corporación Venezolana de Guayana. Ahora, frente a esta situación, vamos a decir, de revolución tecnológica, vienen las expectativas, vienen las interrogantes, muchas de ellas las que escuchamos de los compañeros de México, ¿no? Bueno, nosotros estamos igual. En principio, para esta ponencia, quise registrar lo que dicen algunos de los expertos en materia de tecnología, y tomé aquí una muestra representativa de expertos, entre ellos Majó, que dice que los educadores de transmisores pasarán a ser tutores. Bueno, esto es para la reflexión nuestra, ¿no? Pues estamos acostumbrados a la clasecita tradicional, con la pizarra, la tiza y repetir lo que dice el libro, ¿no? Entonces parece que eso va a cambiar. Parece que vamos en un camino que realmente el educador, su función va a ser distinta a la que ha tenido históricamente. También tomé la de Manuel Cebrián, donde en una entrevista que le hicieron hace algunos años, creo que fue un periódico o alguna revista, ¿no? Y entonces Manolo Cebrián decía que nuevas posibilidades para la experiencia docente y nuevas oportunidades para la reflexión, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Y lo que tendremos que hacer en el futuro frente a esta nueva realidad tecnológica. Fernández, que es un profesor de la universidad de aquí de Castilla-La Mancha, dice que son unas herramientas, la define como unas herramientas, ¿no? Y Castel dice que es un nuevo espectro recorre el mundo, que son las nuevas tecnologías. Algo así como si fuera un espíritu que avanza sobre el mundo, ¿no? Un espíritu dinámico. Y un espectro recorre el mundo, las nuevas tecnologías. Bueno, frente a esta revolución venezolana de la tecnología y frente a las inquietudes que tienen los expertos a lo largo del mundo, quisiera, vamos a decir, caracterizar con mayor precisión lo que es el estado Amazonas. Ya había señalado que son 19 pueblos indígenas. En el pasado, sabemos que hubo un periodo de encuentro entre Europa y América, que es sujeto de muchas interpretaciones, incluso visiones de aquí, visiones de allá, que incluso hay una leyenda negra
y una leyenda dorada sobre lo que ha sido, vamos a decir, el encuentro entre Europa y América, ¿no? Bueno, para los historiadores tuvimos una conquista y una colonización. En el contexto de esa conquista y esa colonización, en Venezuela los conquistadores llegaron primero a la franja costera, ¿no? A lo largo del Mar Caribe. Y luego algunos fueron entrando más tierra adentro. Y a medida que entraban más tierra adentro, se encontraban con más indígenas en situación, vamos a decir, de más natural, ¿no? Ya se habían producido los choques fuertes entre el mundo indígena y los colonizadores, pero ya hacia abajo, en el estado más natural, ya había como mayor diálogo, ¿no? Entonces llegaban a lo que hoy es las tierras del Orinoco, pero precisamente al norte del estado de Bolívar, esa zona. Entonces llegaban y habían escuchado los conquistadores que había oro. Entonces y le preguntaban a los indígenas, ¿no? Que dónde estaba el oro. Entonces los indígenas, para que no los molestaran tanto, ¿no? Decían, está para allá, el dorado. Entonces apareció lo que se llama la leyenda del dorado, ¿no? Bueno, fue, vamos a decir, un elemento importante en la historia de esa relación, la aparición del dorado. Más en los últimos tiempos han habido estudios muy importantes referidos a toda la región amazónica, y entre ellos están un antropólogo, muchos antropólogos han ido, ¿no? Pero hay uno de suma importancia, que es González Ñañez, ¿no? Edgar González Yáñez, y define a la región como una unidad geográfica y territorial con unas características propias. Es más, ha hecho investigaciones sobre todo con los arahuacos a lo largo de los ríos Negro y Guainía, ¿no? Y en general hay otros que han trabajado otros pueblos como los Ibi, y así todo un conjunto de investigadores que han trabajado esa parte de antropología, ¿no? Pero en el caso de González Ñañez, dice, esa es una unidad etnográfica y territorial, que se conjuga, ¿no? Allí. Otros lo han visto desde la visión de la dominación y la explotación, y aparece una investigadora que se llama de apellido Vidal, que ha trabajado con otra que se llama Tzuki, y bueno, para ella es lo que para González Ñañez era una unidad geográfica y territorial, para este ha sido una tierra de dominación y explotación. Y no nos estamos refiriendo solo a la época de la conquista, ¿no? Sino a los tiempos, al siglo XIX y al mismo siglo XX, ¿no? Tuvimos un periodo muy importante que fue el del caucho. Fueron periodos de dominación muy fuerte, con esquemas feudales en pleno siglo XX. Sí, ya vamos Bueno, eso más o menos son las interpretaciones que se le ha dado a nuestra región. Ahora, ya ve que esto no se mueve mucho, entonces tengo Bueno, entonces, de todas maneras, en los últimos tiempos ha habido un trabajo interesante que ha venido propiamente de la gente del estado Amazonas. Algunas y también de afuera, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Y precisamente de las instituciones que ha ido a la región con un trabajo interesante ha sido la Universidad de Málaga, y en cooperación con la AESI, que ha dado algunos financiamientos, ¿no? Y se ha trabajado en las comunidades para el diagnóstico de la situación de la fauna, se han elaborado materiales didácticos, hay una plataforma Ágora Virtual donde ya se han trabajado con 2 lenguas, la yecuana y la baré, que precisamente los compañeros que han hecho el trabajo nos acompañan en este seminario.
y también cursos y asesoramientos sobre nuevas tecnologías. Desde el punto de vista regional, la educación en Amazonas, crecimiento sin calidad, ha sido, vamos a decir, el norte de los últimos 20 años. Ahora hay toda una búsqueda de esa calidad con la ayuda de las nuevas tecnologías y ya hay mucha experiencia, ¿no? En todos estos años le hemos dado un adiós a la máquina de escribir y le estamos dando la bienvenida a los ordenadores, a los multimedia y a Internet. Y todo esto está produciendo emoción en la Orinoquía y en la Amazonía. ¿Cuáles experiencias tenemos con las nuevas tecnologías de los últimos tiempos, no? En el año 95 se creó una base de datos sobre la información de los pueblos indígenas, que fue con el FUDESI, la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología, que incluso hubo algunas malas interpretaciones, porque ellos pensaban en recoger toda la información de los pueblos indígenas y meterla en una base de datos, ¿no? Y entonces algunos pueblos indígenas, algunos representantes de los pueblos indígenas creían que le iban a robar el conocimiento, ¿no? Porque ya eso venía ocurriendo con muchos investigadores que se llevaban los conocimientos de los pueblos indígenas y así ocurrió incluso con el caucho, con la época del caucho, ¿no? Bueno, luego, posteriormente, aparecieron los infocentros que han dirigido el Ministerio de Ciencia y Tecnología y hay en varios puntos de la geografía del Estado los llamados infocentros. Hay también los centros de comunicación y Centro Comunitario de Comunicación que dirige Telecom de la Corporación Venezolana de Guayana. El Ministerio de Educación tiene los Centros Bolivarianos de Informática y Telemática. La Misión RIVA, los Centros de Gestión. Y un programa de superaulas que ha resultado de un convenio entre el Ministerio de Educación y la Compañía Anónima Teléfono de Venezuela. Ahora, ya para finalizar, lógicamente que tenemos retos con las nuevas tecnologías. El primer gran reto es que los pueblos indígenas y los pueblos amazónicos y los pueblos, vamos a decir, de la región, nosotros tenemos el reto de llenarla de contenidos locales. Que Internet, que los multimedia no sean solamente una cuestión que impone algún investigador o alguien que sabe mucho de tecnología, sabe mucho de comunicación, sino nosotros tenemos que propiciar toda una política de llenar de contenidos locales para enseñar al mundo nuestra cultura y nuestras propias realidades. Y con ella convertir las tecnologías en instrumentos éticos para el reconocimiento de las culturas distintas a la mía, ¿no? Tenemos que reconocernos unos con los otros y uno de los instrumentos para ese reconocimiento podrían ser las nuevas tecnologías. Yo he trabajado un tema que es el del constructivismo didáctico-cultural y del construccionismo social para ir hacia un mundo de justicia sin oprimidos ni opresores, aquí utilizando una de las categorías del gran pedagogo latinoamericano brasileño Paulo Freire. El constructivismo social o constructivismo didáctico-cultural no es otra cosa que el encuentro entre dos grandes pedagogías. La pedagogía de los pueblos indígenas y la pedagogía occidental. Todas son importantes. Y ese trabajo ya en el estado de Amazonas se viene realizando. Con nosotros está Darío Moreno, el profesor Darío Moreno, que ha venido haciendo un trabajo durante años en este campo. Y ya, por ejemplo, por poner un ejemplo, en el caso de los yecuanas, se elaboró todo un trabajo con asambleas, el currículum construido por los pueblos. Esa es la experiencia que tenemos en el estado de Amazonas. Con algunas etnias ha habido algunas dificultades por razones, vamos a decir, de tipo técnico. Por ejemplo, con los Piaroa, porque el alfabeto no han podido, vamos a decir, unificar un alfabeto para transmitir, vamos a decir,
o comunicarse uno con el otro, porque hay diferencia, ¿no? En un lugar lo hablan de una manera, en otro de otra manera, entonces ellos ya están discutiendo, ¿no? Esa posibilidad de unificar que ya hace algunos años se hizo con los yecuanos. Y de allí salió su manual pedagógico, ¿no, Darío? Su manual pedagógico. Y hay un manual pedagógico que va a ser como el gran documento orientador de los diseños curriculares futuros. Y eso es un producto ya no de investigadores de Harvard ni de gente que sabe mucho, ¿no? Es una producción de conocimiento de los propios pueblos. Todo eso debe llevarnos a la comprensión de que es un mundo que estamos viviendo, donde todos somos hermanos y donde el respeto a la naturaleza, ya hemos escuchado que hay problemas con la tierra, ¿no? Cambio climático y una serie de desequilibrios en la naturaleza, ¿no? Bueno, debemos trabajar porque se respete realmente la naturaleza, pero también porque se respete la diversidad humana. O sea, la reconozcamos y la respetamos entre todos. Y eso sea la esencia del nuevo rumbo de la sociedad humana. Buenas tardes. Bien, abrimos entonces una sesión de preguntas. Estamos retrasados con 10 minutos, pero creo que se pueden dejar los 10 minutos, ¿no? Para preguntas, comentarios, etcétera, etcétera. Sí. En relación con el currículum construido por los pueblos, ¿cómo ves tú la formación de docentes actual en Venezuela o en el estado de Amazonas? ¿Cómo está actualmente para enfrentar este gran desafío? Bueno, lógicamente debe haber una formación inicial, que es la carrera, vamos a decir, docente, ¿no? Que va a una universidad a estudiar educación o pedagogía, ¿no? Pero no, el que llegue a obtener un título no se puede quedar allí. Viene lo que se llama la formación permanente, y es una formación que debe ser desde la práctica. Por eso los grupos de reflexión y lo que hablaba Manolo de las redes, ¿no? De las redes, yo creo que es sumamente importante para la formación. Lógicamente todavía no tenemos un modelo definitivo, ¿no? Se están dando como unos pasos, unos primeros pasos en ese campo, pero no todo está, vamos a decir, no hemos avanzado mucho todavía. Porque a veces también las aspiraciones de los pueblos chocan a veces con decisiones, vamos a decir, políticas, ¿no? A veces no se le da importancia a la formación docente o se nombra a cualquiera como docente y entonces esa persona no tiene la capacidad de desarrollarse como un docente realmente innovador y de cambios. Eso puede ocurrir, ¿no? Y en el estado de Amazonas hay ciertos momentos que ha ocurrido, pero sin embargo se intenta de que prácticamente la formación sea a partir de la reflexión, y creo que lo que está planteando Manuel Cebrián de hacerlo en las redes, yo creo que es pertinente, pero hay que seguir caminando, hay que seguir construyendo esa experiencia. Todavía no tenemos una experiencia, vamos a decir, definitiva, se están dando algunos pasos, y yo creo que Darío mañana en su ponencia puede hablar más detalladamente de esto, ya que él ha sido el jefe de la Oficina de Educación Intercultural Bilingüe en el estado de Amazonas. Sí, buenas tardes. Bueno, me alegra mucho la manera como ha terminado, aludiendo que efectivamente que sean los propios indígenas los que, en defensa de su cultura, proyecten un diseño curricular de los valores propios, porque yo, en mi desconocimiento muchas veces de las cosas, me temo que las nuevas tecnologías, y no es el caso, pues que he escuchado anteriormente al profesor Cebrián y ahora, bueno, que es un camino de doble dirección,
y que es interactivo, pero que la pregunta que le quisiera hacer, y a lo mejor no procede, pues mañana tendremos a lo mejor una respuesta más clara, ¿no? Es que si efectivamente en esta experiencia ya de casi 3 años, desde el ámbito propio, han detectado como si este instrumento tecnológico, globalizador tal vez, incluso colonizador, ¿no? Ese es el temor que a mí me produce un poco situaciones que asimétricamente establecidas, ¿no? Se pueda producir efectivamente una nueva manera de colonizar cuando efectivamente lo que queremos es reafirmar los valores propios y demás. Lo digo simplemente porque, bueno, sus palabras, y he llegado al final de la conferencia anterior, me tranquilizan mucho porque efectivamente ese temor a la globalización y que se puede hacer de muchas maneras, cuando no se están en situaciones simétricas se puede producir, pero veo que existe un interés muy patente de que efectivamente sea el currículum propio y los valores propios y la cultura propia, y que no nos sometamos un poco a esta mundialización occidental, ¿no? Esto es lo que quería preguntarle. Sí, los temores los seguimos teniendo, no es que no los tengamos, ¿no? Pero yo creo que el camino, ¿no?, de llenar, como yo decía, llenar de contenido, ¿no?, de contenido cultural de las nuevas tecnologías, yo creo que nos puede ayudar a superar cualquier distorsión que pueda ocurrir. Yo, como lo decía, la Universidad de Málaga, este equipo de personas de la Universidad de Málaga, han llegado en el momento preciso. Yo recuerdo, yo en el año 99 asumí la responsabilidad de ser director del Ministerio de Educación en el estado Amazonas. Y la educación intercultural bilingüe había sido lanzada en una primera gestión que yo había tenido hacia en el año 83, 82, ¿no? 81, 80. Cuando surgió el primer decreto de educación intercultural bilingüe, que fue en 1979, pero se hizo operativo a partir del 80, ¿no? Luego, al terminar ese periodo constitucional, en el 83, en el nuevo periodo constitucional, prácticamente la educación intercultural quedó como en un limbo, ¿no? No se eliminaba, pero tampoco se avanzaba, ¿no? Y entonces se trató de meter como que si fuera educación rural. Y luego vino la renovación académica, y entonces pero lo querían meter como en los proyectos de aula, ¿no? Y luego en el 99 tratamos como de resucitar las políticas que tenían que ver con la educación intercultural bilingüe, y hubieron varios momentos interesantes, ¿no? Uno fue la aprobación de la nueva Constitución venezolana, que reconocía, esa Constitución por primera vez reconocía a los pueblos indígenas y reconocía a su educación diferenciada intercultural. Ese año precisamente relanzamos, ¿no?, la educación intercultural en el estado de Amazonas. Y habían 2 profesores de la Universidad de Málaga, que están presentes aquí en este momento, ¿no?, que es la profesora Ángela Caballero y el profesor Felipe Vega, ¿no? Y ellos nos acompañaron en este relanzamiento. En este momento estoy, vamos a decir, tratando de recordar ese momento interesante, y ellos vieron cómo se reunieron los pueblos con aquel entusiasmo para relanzar su educación. Posteriormente, aquí en Málaga estaba el profesor Juan Aro, otro compañero de la Universidad Central de Venezuela, y había tenido contacto con Manuel Cebrián, con José Manuel Ríos y eso, y ellos hicieron un primer viaje, creo que fue en el 2001, ¿no? O en el 2000. En el 2000 o 2001, no recuerdo exactamente el año. Y, bueno, se comenzaron a dar como aquellos pequeños pasos y aquellas primeras utopías, y mire dónde vamos, ¿no? La cooperación con la Universidad de Málaga ha sido una constante en los últimos 9 años, vamos a decirlo así, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? Sí. Yo simplemente quiero dar las gracias a los que habéis venido y deciros simplemente que efectivamente yo estaba intentando con Felipe recordar en qué año estuvimos con vosotros en Puerto Ayacucho, y deciros simplemente que vinimos tocados de aquel país, de la gente,
yo todavía sigo recordando aquella cuestión e intentando sacar tiempo para volver a colaborar en esos proyectos que desde ese tiempo se iniciaron. Y aunque no trabajo en educación multicultural, mi ámbito académico son otras disciplinas, pero tengo ganas de retomar esos encuentros e intentar que la Facultad de Educación y los compañeros del Departamento de Métodos, fundamentalmente, que son los más implicados, pues alguna vez retomemos y nos sentemos a hacer ese grupo un poco más amplio y poder llegar allí y ofrecer o por lo menos aprender entre todos de esa temática. Muchas gracias. Bueno, se ve que el Orinoco tiene veneno, ¿no? Y nos inocula. Yo de manera muy rápida y apresurada, porque no quiero reducir el descanso ni variar el horario, quizá desordenada, me gustaría que el profesor Noguera y quizá alguno de los otros presentes nos contaran más. Tenemos ganas de saber más. Quiero decir que antes se han mencionado las preocupaciones acerca de que la implantación de las nuevas tecnologías nos suponga una nueva colonización. Por otro lado, las preocupaciones no son ingenuas, habida cuenta de que las experiencias en el régimen de educación intercultural bilingüe pusieron de manifiesto en otras épocas algunos errores cometidos. En este caso con personas, no con tecnologías, pero como nos recordaba el profesor Cebrián, las tecnologías las manejan personas. Quiero decir que si hubo una preocupación por lo que se llamó en su momento la segunda socialización, que se daba en la formación de los docentes cuando acudían básicamente a la capital de la República y diríamos que transmitían una educación muy criolla a la vuelta a sus propias comunidades, es natural que ahora ustedes y nosotros nos vemos por el hecho de que la implementación de las nuevas tecnologías no vaya a suponer una colonización cultural. Nos han anunciado algunas cosas o nos han mencionado algunas cosas. Me gustaría que nos diera, si fuese posible, algún detalle de orden más pragmático, ¿no? De orden más cotidiano. Usted ha dicho que se deberían llenar de contenidos locales. Creo haber oído mencionar en alguna de las conferencias, y si no está en todo caso en la página web, que hay iniciativas que tienen una cargada intención, ¿no? Como por ejemplo el hecho de haber elegido software libre, de manera que las herramientas de producción, se decía en otras terminologías, no recaigan exclusivamente sobre la parte más occidental, vamos a decir así, de la cultura. Nos consta que hay un esfuerzo, bueno, verdaderamente importante en la traducción de esas plataformas a yecuana, a piaroa, a baré, a las distintas lenguas, y que, como ha dicho el anterior interviniente, que no sea una mera traducción literal, sino que sean los propios pueblos los que se protagonicen, ¿no?, el diseño de esas plataformas. Supongo que hay más cosas, ¿no? Lo que me gustaría saber, aunque no sé si con esto anticipo parte del programa de mañana, de las otras conferencias, lo que me gustaría saber es algún detalle que me permitiera visualizar eso, ¿no? El doctor Noguera nos podría contar un poco, aunque fuera de manera anecdótica, cómo los grupos de las comunidades indígenas se aproximan a las nuevas tecnologías. Me viene a la memoria cosas que me resultaron en su día muy interesantes, no solo por aleccionadoras, sino porque rompían tópicos. El padre Bortoli, que creo que veremos mañana en unas imágenes, comentaba cómo él, en un momento determinado, alejándose de un inicial paternalismo proteccionista, había llevado vídeos a la comunidad Yanomami y había visto que, bueno, frente a lo que pudiéramos pensar los occidentales, no suponía ninguna revolución cultural. Una vez que ellos le perdían, diríamos, el respeto a poder manejar el vídeo y ser ellos quien producían la imagen y la reproducían, pues parte de la fantasía que nosotros suponemos que tienen las nuevas tecnologías al llegar a estas comunidades desaparecía. O con carácter más anecdótico, no sé si es impropio contarlo aquí, como nos decía él que los Yanomamis eran capaces de hacer verdaderos esfuerzos para conseguir un reloj digital que habían visto algunos de los criollos, pero que al paso del tiempo perdía el encanto inicial y no modificaba nada esencial en su vida. O sea, a lo mejor un teórico de la comunicación aquí en Occidente podía pensar que la incorporación de una tecnología iba a significar un terremoto en la comunidad, y luego la realidad lo que indicaba es que ellos, como nosotros no imaginábamos, hacen su selección personal, ¿no?, con sus propios objetivos. En fin, que no me enrollo más, que si nos puedes contar algún detalle. Bueno, en primer lugar, la incorporación de las nuevas tecnologías
al contexto de los pueblos indígenas, eso amerita profundas investigaciones, acompañamiento de mucha investigación. Eso no puede ser una cuestión así que tan romántica, ¿no? Algunas de las cuestiones tendrán que ser procesos graduales, ¿no? Por ejemplo, hemos pensado trabajar en una primera línea material impreso, ¿no? Material impreso con elementos de la cultura, traducido en las lenguas, con los animales del entorno. Ya tenemos una primera propuesta, que es un libro sobre la lapa para niños de segundo y tercer grado. Estamos discutiendo un poco entre ayer y hoy con los que nos acompañan, los que vienen de Venezuela, un poco si es un libro para cada etnia o si va a ser un solo libro con los distintos mitos de las distintas etnias, cuáles lenguas pueden ser traducidas. Bueno, hay toda una discusión que en los próximos meses va a estar bastante claro, ¿no? Y luego también habrá que hacer experimentaciones, habrá que hacer pruebas pilotos, habrá que consultar a los docentes, a los pueblos indígenas, y no sabemos qué va a resultar del libro de la Lapa, ¿no? Yo en este momento no lo tengo tan claro, ¿no? Porque no soy yo el que lo voy a decidir. Eso. En las capitales de los municipios, sí. Sí. Y en los capitales de los municipios, por lo menos en cada capital hay un centro de comunicación, ¿no? Pero con el lanzamiento, con lo del satélite, ¿no? La comunicación va a llegar a todas partes. Entonces, por eso es que tenemos, ahí tenemos como ciertos temores, ¿no? Entonces, tenemos que buscar la manera de que llegue de la manera, o sea, como una visión intercultural, en otras palabras, ¿no? Con una visión intercultural, no una imposición. Entonces también yo tenía el temor de que llegue y no haya contenido de nada, ¿no? Entonces parece que debe haber todo un proceso de animación en ese sentido. Luego también una cuestión que también queremos promover mucho es lo que tiene que ver con la oralidad. Entonces las emisoras de radio tienen suma importancia en este sentido. Y la emisora que precisamente está divulgando lo que se está haciendo en este seminario, que es Raudal Estéreo, ya hay un plan, un proyecto, por cierto, financiado por la ESI, ¿no? Donde de la emisora, varias emisoras de la región amazónica, no solo venezolana, sino de toda la Amazonía, ¿no? Tanto en Perú, Bolivia, Brasil. En el caso venezolano, ya se está haciendo un estudio para este mismo año, llevar la señal a todo el estado, de que la señal llegue a todos los rincones, y entonces ya hay algunos trabajos que se han hecho interculturales. Por ejemplo, los ibis sacaron un CD con un libro con elementos de la cultura, ¿no? Por ejemplo, habían cuestiones que yo mismo no las sabía. Por ejemplo, la gran interrelación que hay entre los ibis y las constelaciones, ¿no? Para los ibis, cada constelación son los animales. Entonces hay una relación muy entre la fauna y la representación de las constelaciones. Eso, por ejemplo, yo no lo sabía hasta hace poco. Y hay canciones y hay todo un espectro cultural con relación a eso, ¿no? Y ese trabajo está hecho, y lo ha hecho la emisora Raudal Estéreo. Entonces no es cuestión de solamente que sea la escuela, sino también todas las instituciones que pueden aportar a la educación, y sobre todo los medios de comunicación social. Bien, pues ya estamos realmente retrasados con el tiempo, quedan solo 10 minutos para el receso, concluimos aquí y bueno, en 10 minutos nos volvemos a ver aquí para continuar con la siguiente.